Entonces, bueno, nos podríamos remontar a los chamanes o nos podríamos remontar, pero bueno, realmente nos remontamos a Grecia, a Hipócrates, que es como el padre de los médicos y de la medicina. Y realmente imaginar que en aquel momento este médico tenía delante un paciente y no tenía pantallas, no tenía analítica, no tenía nada, y lo único que a lo mejor para ver el corazón que podía hacer era tomarle el pulso, ¿no? Y se dedicaron a describir cómo era el pulso, si el pulso era filiforme, si era lleno, si era saltón. Entonces, bueno, era realmente una medicina muy, muy rudimentaria. Si damos un salto, otro de los padres de los médicos, Galeno, que era un médico de gladiadores del siglo II, un médico romano de origen griego, que, bueno, él hizo una teoría fisiológica muy adelantada a su tiempo, con algunos errores. Y, bueno, Galeno decía que bueno, la sangre, hablando del sistema circulatorio, que la sangre se originaba, era uno de los humores, y se originaba en el hígado y por las venas llegaba al corazón, y en el corazón atravesaba el tabique que separa los dos ventrículos por unos poros milimétricos casi invisibles, y que luego ahí se juntaba con el oxígeno que llegaba por los pulmones. Realmente, bueno, es una primera aproximación anatómica, pero Galeno ya no se hacía en aquella época, era un tabú hacer disecciones anatómicas, y lo hizo sobre todo basado en animales y en observaciones naturales. Y hay que avanzar un poco más al siglo XVI, a Vesalio, donde las disecciones anatómicas se hacen de manera ya más sistemática, y bueno, él se atreve a ir contra el dogma que había planteado Galeno durante más de 1000 años, y él no solamente describe cómo es el tabique interventricular y asegura que no puede haber un paso a través de ahí, ya que es un tabique macizo, y por primera vez, después de 1000 años, donde todo lo que se aprendía o todo lo que se estudiaba en medicina era el dogma que había planteado Galeno, pues Vesalio empieza a cambiar esto y, bueno, podemos decir que empieza a cambiar lo que sería el método científico, ¿no? Pasa de una teoría hepatocéntrica, donde el hígado era el que fabricaba los humores, la sangre, y se consumía por todos los tejidos, a una teoría más cardiocéntrica. Y dando un salto todavía más importante, un siglo después, es William Harvey el que empieza a echar cuenta y, bueno, y si empieza a pensar que si toda la sangre tiene que salir del hígado y se consume por los tejidos, pues el hígado tendría que fabricar unas cantidades ingentes de sangre. Entonces empieza a hacer observaciones sobre el retorno venoso, una cosa muy rudimentaria, pero emite una teoría donde el sistema cardiocirculatorio es un sistema cerrado, donde las arterias llegan a las venas y las venas vuelven al corazón, el corazón manda la sangre, se oxigena en los pulmones y vuelve de nuevo al corazón, que es la bomba motriz de todo este sistema. Realmente todos los avances que podamos tener necesitan un conocimiento y una base sin la cual, pues no, todo lo que os cuento a continuación no podríamos estar estableciéndolo. Si nos metemos ya un poco en lo que sería la tecnología médica, quizá la primera tecnología médica sería el estetoscopio, que lo descubrió o lo inventó de alguna manera la N, que en 1800 aproximadamente, y en aquella época pues lo que había era una auscultación, una inspección, y un poco por pudor, por no apoyar la cabeza sobre el pecho de las jóvenes, pues cogió un canuto de papel y, bueno, para alejarse un poco, y descubrió que se oía mejor, y empezó a modificar técnicamente este canuto de papel, lo hizo de madera, y progresivamente pues veis cómo los fonendos han ido evolucionando y se inventó la semiología, pues los tonos cardíacos, los soplos, que todavía hoy seguimos estudiando, ¿no? Dando un pasito más adelante, entramos ya en la época de la electricidad, y es Eindhoven, un holandés, un fisiólogo y médico holandés, que en 1904 publica sus primeros registros con un aparato enorme que era el galvanómetro de cuerda y que ocupaba una habitación entera y que había que hacer entre 5 personas, ¿no? Esto sería un poco, bueno, creo que este es el propio Eindhoven. Y, bueno, tenía que meter en las manos unas cubetas de suero salino y tenían que ocurrir muchas cosas, ¿no? El caso es que estaba suspendido en una cosa magnética, y ese pequeño impulso eléctrico empezaba a dibujarse y por primera vez, y estas son algunas de las anotaciones, pues
se empieza a ver la señal eléctrica del corazón, el ritmo cardíaco, y además Eindhoven no solamente inventó la máquina, sino que le dio sentido y definió pues, que la onda P, que todavía la estudiamos, pues corresponde a la contracción de la aurícula, el QRS corresponde a la despolarización de los ventrículos. Y bueno, afortunadamente los electrocardiogramas son mucho más pequeños, son ahora digitales y están en todas partes.